Continuamos en COPE Fuerteventura celebrando el medio siglo de vida del aeropuerto de la isla. Sus instalaciones albergan una terminal de pasajeros que cuenta con 66 mostradores de facturación, 2 de ellos dedicados a equipajes especiales, tablas de windsurf, coches para bebés o jaulas para animales. Tiene también 24 puertas de embarque y 12 pasarelas de acceso a las aeronaves Fingers. Vamos, un aeropuerto que tiene 50 años y que está en todo su esplendor. De ello vamos a hablar con los representantes de la patronal turística majorera, Asofuer, su presidente Antonio Hormiga. Buenos días. Muy buenos días a todos. Y su gerente Mario de la Cruz. Buenos días, Mario. Muy buenos días. Bueno, nos van a contar cómo ha crecido el turismo en la isla hasta convertirse en el principal motor económico y cómo el aeropuerto ha contribuido a ello. 1969, 14 de septiembre, se inaugura de forma oficial el aeropuerto. Yo no sé, Mario, seguramente usted no, pero Antonio, no porque no había nacido, pero Antonio quizá sí que lo recuerda. ¿Cuándo se inauguró esto? Cuando se inauguró el aeropuerto del Matorral, del aeropuerto Sí, de Fuerteventura, sí. Yo era un chico joven en aquella época, ¿no? Bien parecido. Y yo me acuerdo que cuando estaban haciendo la pista veníamos aquí a hacer carreras de coche. Uh-huh. En el transcurso nos colábamos por ahí. Pero bueno, cuando se inauguró este aeropuerto pues fue la gran transformación de Fuerteventura. Uh-huh. O sea, está claro que este aeropuerto de hoy, de los 50 años, es quien realmente ha transformado Fuerteventura. O sea, sin esto es imposible ni hoteles, ni apartamentos, ni nada. El servicio de este aeropuerto, la infraestructura de este aeropuerto, pues yo creo que los majoreros debemos sentirnos orgullosos de tener este gran aeropuerto y esta gran infraestructura aquí en Fuerteventura. De hecho, todo el mundo se sorprende cada vez que entra a este aeropuerto porque no se espera este magno aeropuerto con esta capacidad. En sus inicios, pues yo me acuerdo de alguna que otra anécdota. ¿Usted recuerda, Antonio, el paso cómo fue de los estancos al Matorral? Sí, hombre, yo me acuerdo de los estancos. La primera vez que yo fui a Las Palmas en el DC-3 aquel, asustado, no tenía 10 años, calculo yo, y los estancos cuando cerraron la carretera, y bueno, Nos lo estaban comentando un poco, era un ¿no? aeropuerto- Que tenían que cerrar la carretera para que llegaran Sí, los aviones. Sí, en pistas de Curioso, tierra además. pistas de Que tierra, manda. con el Y entonces, recebe pero constante. lo que era la recesión del aeropuerto, el edificio que todavía existe, era muy significativo, ¿no? Era muy agradable estar allí tomando un café o un refresco, una cerveza. Pero bueno, al cambiar aquí a este... Es cuando el Consejo Social de Fuerteventura en el 1964, decide y apuesta firmemente en el sector turístico como un motor que había que impulsar, porque Antonio, en esa época era mucha la gente que emigraba afuera, Sí, la isla no tenía tantos eso, recursos y había que hacer alguna apuesta, ¿no? en esos años no había ni agua, ¿no? Me acuerdo que venía el aljibe que traía agua, la impulsaba al depósito de la Yarca y distribuíamos, en fin. Era una Fuerteventura de auténtica pobreza, ¿no? Mucha gente emigró, mucha gente fue a Las Palmas. Hay un barrio en el Majorero, en la zona del puerto, en Tenerife, y muchos, lógicamente, para América, Venezuela, Colombia, en fin, todo eso. Entre ellos mi padre también. Emigró para las Américas a hacer lo que se llamaba las Américas. Pero, en fin, yo lo que quiero resaltar fundamentalmente, que esta ha sido la base fundamental para el desarrollo de Fuerteventura. Yo en el aeropuerto viejo, dentro del nuevo, dentro de esta zona, me acuerdo yo que en la zona allá que hoy... ¿Cómo era? Porque nos decían que era muy reducido, pero tampoco sabían darnos... Bueno, era reducido, tenía que... Yo creo que está todavía hecho, no sé si lo tiraron, pero ahí que cuando cogían los emigrantes, que estuvo ahí... Sí, luego es un capítulo, digamos, el más negro de la historia, Sí. ¿no? Cuando sirvió un poco de centro de centro acogida de a los acogida. inmigrantes, porque en Bueno, pues, Fuerteventura tampoco había más recursos y tuvo que ser el aeropuerto pues el que ofreciera esas instalaciones. claro, yo me acuerdo ¿no? que tenía un bar muy bonito, que tenía piedra de tindaya, estaba con una barra de madera. ¿De qué año estamos hablando, Antonio? Pues ya me sitúo ya en el 70 y pico. Bueno, y me sitúo también en los 82 en los mundiales. Quería contar la anécdota. Cuando los mundiales 82, hubo aquí una anécdota bastante desagradable. Aquí hubieron 2 o 3 secuestros de aviones por la Legión. Aquella gente que estaba más para allá que para acá, porque
Entonces en el 82 en los mundiales le dieron la seguridad ya donde no había al ejército de los aeropuertos y los centros estratégicos. Ujú. Y aquí vino la Legión a proteger este aeropuerto en el mundial. Yo recuerdo estar aquí por la tarde esperando a mi mujer, año 82. Y de repente baja todo el pasaje, estábamos en la barra aquí y de repente vimos una ráfaga de metralleta que no nos mató, porque Dios es grande, no mató a nadie, porque en fin. ¿Y qué no- había pasado? Pues que uno de los que estaban protegiendo el aeropuerto quiso secuestrar el avión y dio una ráfaga desde el avión hacia el aeropuerto. Y porque ahí puso la mano alguien, no mató a nadie. Nos tiramos todos contra el suelo Ujú. y luego no salió. La verdad dejó salir a todo el pasaje y secuestró a la azafata y a los pilotos que quería irse no sé para dónde. Y bueno, después la intervención de los otros, de la seguridad de ellos, de la policía militar y el coronel y yo no sé quién más, redujeron al chiflado aquel Ujú. y esa fue una anécdota que, bueno, a Dios gracias la podemos contar, pero Vaya susto, ¿no? fue Estar aquí viendo, un esperando susto a de un muerte, porque pasajero. en aquella época otro avión lo secuestraron, llegaron a secuestrarlo. Ujú, Y ya te digo, y otros intentaron irse por barco, unos barquillos que robaban ujú. ahí en la bahía. Pero yo creo que era gente que estaba más para allá que para acá. Antonio, y desde la perspectiva de ser el presidente de la patronal de los empresarios, de la patronal turística majorera, ¿cuáles eran, bueno, pues algunas de las anécdotas que pueden contar de aquellos inicios, ¿no? Cuando se construían los hoteles? Tenemos que recordar también que no existían las carreteras que conocemos ahora. Todo era como bastante más Claro. lejano, había incluso Bueno, personas que aquí hacían con yo me su propio acuerdo, vehículo claro, trasladar a los pasajeros, ¿no? porque yo me acuerdo hasta cuando vino Billy Brandt, que vino a este aeropuerto, Ujú, y de aquí se lo llevaron el helicóptero para abajo, ujú. para Jandía, que no había ni carretera, que la verdad que no sé cómo vino. Ujú, A partir de ahí, yo creo que esa fue el primer turista así ilustre que vino aquí a la isla y eso dio pie a que Fuerteventura sea tan alemana y el sur sea tanto ujú, turista alemán, ¿no? Yo creo ujú, que tuvo mucho que ver Willy Brandt porque ya después vino con más frecuencia, no solo cuando era canciller, sino que después parece que estuvo viniendo y eso le dio bastante fama a Fuerteventura. ujú. Pero claro, teníamos el aeropuerto pequeño, la pista era bastante más pequeña, el tema de aparcamiento de los aviones, lógicamente, era más pequeña y se fue subiendo hasta que se hizo este nuevo aeropuerto, pues no sé si era de 10 o 15 años, una cosa así, donde Ujú, estamos ahora, que es el gran vuelco que dio ujú. Hay Fuerteventura, además también con otro, unas previsiones tremendas de pasajeros, ¿no? Para ujú. el futuro. Estamos hablando de más de 6 millones de pasajeros que pasan anualmente por Siempre tiene el aeropuerto. capacidad, parece que tiene Ujú, capacidad para más. Por lo tanto, nosotros, lo que somos en el turismo, lo que somos en el desarrollo de Fuerteventura, sin lugar a duda, es el aeropuerto. De ello, nosotros propusimos, ya le dimos medallas de reconocimiento ujú, al aeropuerto. En aquella época fue al director que había entonces, Eduardo. ujú, Y bueno, y Aena se molestó un poco porque decía que eran ellos que se merecía el premio, y yo me parece lógicamente, ¿no? Pero ujú, había que referenciarlo en alguien. Y bueno, pues ¿qué quiere que te cuente de este aeropuerto? Que ujú. estamos orgullosos y que, vuelvo, insisto, que es un lujo tener este aeropuerto aquí y que Fuerteventura ha ido caminando a Ujú. la par del aeropuerto. Ha ido creciendo a la A, par que el a aeropuerto. la par, sí, porque si no era imposible, no, Ujú, no había capacidad. Yo me acuerdo cuando venían, el primer complejo que hice yo, los ujú. turistas venían por Lanzarote en barco, que aterrizaban en Lanzarote y aquí no había capacidad para ciertos aviones aterrizar y de Lanzarote venían a Corralejo y fíjate tú Este qué aeropuerto traquinera. abre su capacidad a los vuelos internacionales en 1973. Es un hito importante. Claro,
Eso fue... Decían algunos de los empleados que han estado con nosotros ahora que cuando llegó el primer cóndor, bueno, algunos se santiguaban, ¿no? Como diciendo, bueno, este pedazo bicho va a aterrizar aquí, acostumbrados A los a, Fokker. claro, a Los los famosos aviones, Fokker claro, que teníamos nosotros. claro, Porque aquí no aterrizaron aviones de pequeño formato. ningún DC-3. Aquí empezaron ya los Fokker, los Ujú. famosos Fokker que Sí, eran... fue de hecho el vuelo inaugural, ¿no? Pues El seguramente. el 14 de septiembre de 1969 fue un Fokker que venía de Gran Canaria a Fuerteventura con destino a Lanzarote. Efectivamente. Vamos aprendiendo un poquito de la historia del aeropuerto de Fuerteventura que cumple Estuvieron viendo, 50 años. claro, cuando no existían los barcos, se hacía Fuerteventura Lanzarote en avión, Ujú. hasta que hace ya bastantes años que quitaron por no ser negocio, me imagino yo, porque claro, es muy cómodo irse en los barcos que tenemos de la infraestructura. Por eso insistimos en que la clave del desarrollo es la infraestructura. Por eso, si estuviera hecho el eje norte-sur, pues estaríamos bastante mejor. Ya nos vamos desviando reclamaciones Y desde yo la no, patrona pero, turística que tiene que ver con las comunicaciones también, lógicamente. No, con la infraestructura. Y con las infraestructuras. O sea, lógicamente el reconocimiento público que hay que hacerle a este aeropuerto, de verdad, es algo Es un aeropuerto del siglo XXI. absolutamente moderno y, en fin, Ujú. como los diseños de hoy. Y tiene capacidad, creo que para 8 o 10 millones de pasajeros, todavía no está a 100%. Y, Hemos visto que hace poquito tiempo, bueno, pues han inaugurado también nuevas instalaciones en una superficie de más de 2.300 metros cuadrados, entre ellos la sala VIP. Sí. No, hemos tenido al director del aeropuerto, pero no nos ha querido, yo no sé si no sabía o no quería confesar en este escaso tiempo que lleva abierta esa sala, apenas 3 semanas, si hemos tenido algún personaje importante, alguna curiosidad. La ¿Saben sala VIP es ustedes? para el tránsito de los pasajeros que van en primera, tú tampoco... Bueno, ¿no? pero siempre suscita una cierta curiosidad, ¿no? Los diputados y los políticos. Bueno, eso son lo más los habitual. políticos que tenemos en Es la una isla. pieza fundamental. Estamos, bueno, pues es el mensaje Bueno, principal en el día por de hoy. eso, Pía, yo por eso lo que quiero resaltar muy mucho es la importancia que ha tenido esto en el desarrollo de la isla. Si no, ya te digo yo. Pero ¿cómo eran, si tú eres un poquito en aquellos tiempos, cómo eran en los primeros traslados? Hoy estamos acostumbrados a ver pues muchísimas guaguas de los propios establecimientos que vienen a recoger a los turistas. Claro, Pero claro, esto sería muy diferente hace 50 años. Antes eran unos furgones pequeños y camino para allá, hasta que empezaron las primeras guaguas y empezaron en Jandía, Torres, empezó con los primeros autobuses y empezó a traer y a llevar y así se fue creciendo y después hacía contratos con los mismos turoperadores. Al principio esto era, pues ya te digo, penuria, ¿no? Porque pasábamos necesidades en todos los sentidos. Luego las carreteras no te ayudaban porque ir de aquí a Jandía en las carreteras que habían era toda una aventura. Eso sí que era llegar los turistas en el Jandía Playa o Casa Atlántica en aquella época, vamos, eran aventureros, pero mucho, porque llegar aquí a Fuerteventura ya era una odisea. Una vez llegado aquí, coger un microbús, un autobús, no muy buenas condiciones, y llegar a Jandía, que eso sí que era una aventura. Porque las carreteras estaban en pésimas condiciones, la arena muchas veces había que parar para cuando había temporal, llevaban palos los taxis, llevaban unas esterillas, porque ahí había un punto ahí que se enterraban los coches. Los coches, ¿no? coches Estamos siempre. haciendo ese dibujo de lo que era la Fuerteventura de hace Yo me acuerdo 50 años. una vez un empresario, amigo mío, que se bajó por Gran Trajal en el barco y cogió un taxi, que iba a ver unos terrenos en el sur, y cuando habían 2 taxis en Gran Trajal, y decía, cuando cogió, me hizo muchas gracias, cuando cogió el taxi que había, le dijo el padre al chico, dice, ten cuidado que el otro está para abajo. O sea, se van a quedar en algún momento sí, ¿no? Sí, ten cuidado que puede Desatendidos. tropezar que el otro coche está para abajo. Esta Fuerteventura de hace 50 años que estamos recordando y que supuso usted además desde la perspectiva turística esa evolución. Resaltar que la calidad de vida que tenemos aquí
no es otra que el turismo, o sea, y nada más no tenemos de momento otras alternativas que el turismo. Por eso siempre la insistencia que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo y que hay Y hay que... que celebrar también los 50 años de vida de infraestructuras Y como esta. lógicamente, pues ya te digo que esta ha sido la base fundamental o la piedra angular de que Fuerteventura ¿Cuál es la lo que mirada es. ahora, por ejemplo, de touroperadores, de bueno, pues de ¿Eh? agentes del sector, ¿no?, turístico? ¿Cuál es la valoración que hacen, sobre todo, pues los que llegan de otros lugares? ¿Cómo situarían Fuerteventura? ¿Les suelen trasladar imágenes de O este sea, aquí aeropuerto? ¿Es algo que coinciden todos? yo creo ¿Sorprende? que sorprende mucho y sobre todo a la gente que lleva tiempo o llega por primera vez le sorprende, porque oye, tú vas a Londres, a un aeropuerto con cierto nombre y no tiene nada que envidiarle. Bueno, no te hablo de un Heathrow, pero en fin, te hablo de aeropuertos en Alemania que da pena verlo. Y este aeropuerto cuando llegan aquí, sobre todo gente española, se queda tremendamente sorprendido de la calidad del aeropuerto y además la posibilidad, sobre todo la posibilidad que tiene este aeropuerto de ampliarse sin problema, no como por ejemplo los de Lanzarote que lo tienen crudo, porque para ampliar tienen que comer al mar. Les voy a preguntar, esta ubicación entonces es una ubicación que en su momento pues fue una gran apuesta decisión. arriesgada, Y dicen los pero que pilotos, ahora se ve con una cierta perspectiva y se ve como claro, algo muy lógico, ¿no? Todos damos por hecho que es que el aeropuerto tiene que estar aquí, en claro, el centro de la isla, perfectamente ubicado, perfectamente conectado y sobre todo con esas posibilidades de crecimiento, ¿no? dicen los pilotos que es el mejor aeropuerto del Atlántico. Que es comodísimo, porque aquí cuando cambia el aire cambia 180 grados. O sea, aterrizan por la otra pista, lo que llamamos sur, entra el noreste y sur-sureste son los vientos predominantes aquí. Y los surestes, cuanto menos tengamos, pues mejor. Yo les voy a preguntar, ha venido acompañado también del gerente de Asofuer, Mario de la Cruz. Voy a pedirle que se quede porque él, además de ser gerente de la patronal, bueno, pues ha salido también jefe de escalada de Islas Airways y junto con otros compañeros que nos vamos a reunir ahora en la siguiente mesa, vamos a dar también perspectiva de la evolución. Pero yo les quería preguntar a ustedes, antes de despedirle, Antonio, hay una propuesta ciudadana para denominar al aeropuerto Guillermo Sánchez Velázquez, uno de los presidentes del Cabildo de Fuerteventura, que dicen fue de los que, bueno, pues mayor apuesta realizó porque el aeropuerto se ubicase aquí. Yo no sé si están de acuerdo con que el aeropuerto tenga nombre, si es mejor que no lo tenga, como nos decía, por ejemplo, el director del aeropuerto, Antonio García Aparicio, nos decía que él, bueno, con el aeropuerto de Fuerteventura, que pensaba que tener ese referente, el nombre que fuera la isla, pues era lo más acorde, ¿no? Yo opino, mi humilde opinión es que el aeropuerto debe llamarse como se llama. Y no entremos en polémica porque a uno le parecerá bien, a otro le parece mal, le parecerá mal. Pero el hecho de que tenga el nombre de la isla de Fuerteventura, bueno, pues es suficiente referente y suficiente entidad, ¿no? O le ponemos una muno, ¿sabes? Y ya terminamos. Pero yo creo que Fuerteventura es, desde mi punto de vista, es lo ideal, que el aeropuerto se mantenga con el nombre de la isla si le damos más conocida la isla como aeropuerto de Fuerteventura, porque ya Fuerteventura es difícil situarla. En España, en la península y en Europa, pues si le ponemos otro nombre, pues más difícil será. Yo, mi opinión humilde, que debe de quedarse como está. Antonio Hormiga, presidente de Asofuer, la patronal turística de Fuerteventura, muchísimas gracias Pues por haber nada, estado con nosotros y por aportarnos también esa visión, esa parte que necesitábamos, ¿no? Desde lo que ha supuesto, sobre todo desde la perspectiva turística, la creación de este aeropuerto. Yo me acuerdo que en los años, bueno, nosotros veníamos, yo y un amigo veníamos aquí a ver quién venía con maletín y entonces lo acechamos y seguíamos detrás de él. Digo, este debe tener dinero, a ver si le podemos vender algo. Y esto es todos los días, ¿eh? Hubo una época que veníamos todos los días al aeropuerto a ver quién venía. Bueno, eso es lo que tenía visión empresarial. Y aquí en el aeropuerto se ha cerrado y se ha visto, y quitarte negocios. O otro que iban acompañado conmigo me daba media vuelta y me lo quitaba. Bueno, había que son estar, los entresijos también. Había que estar, anécdotas el aeropuerto, que rodean el aeropuerto era la vida. Veníamos aquí a ver quién venía. Digo, vamos para allá a tomar café. Y ahí acechábamos al supuesto... Lo que está claro es que supuso, bueno, todo un revulsivo para esta sociedad. Absolutamente. Que de repente encontró, bueno, pues en este aeropuerto, ¿no?, un leitmotiv y ese crecimiento
que ha supuesto, bueno, pues el principal motor económico se ha convertido ya en esta isla de Fuerteventura. Gracias, Antonio Hormiga, por estar con nosotros y darnos esa perspectiva. Mario, le voy a pedir que se quede con nosotros y seguimos charlando de la historia del aeropuerto en unos minutos. Pues yo me acuerdo una vez que veníamos todos los días y aquel que venía con un maletín lo atracamos.